Los dos proyectos que he indicado, un vocabulario infinito para la serie natural de los números, un minuto el catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo, son insensatos pero revelan cierta balbuciente grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. Este, no lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No solo le costaba entender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversas formas, le molestaba que el perro de las 3 y 14 visto de perfil tuviera el mismo nombre del perro de las 3 y cuarto visto de frente. Llegamos así entonces al meollo epistemológico del tema. ¿Qué se requiere en realidad para construir esas categorías o conceptos generales platónicos, o que podríamos nosotros ubicar en el árbol del filósofo Porfirio cuando nos enseñó a hacer categorías diferenciadas que permitieran entonces distinguir entre especies, etcétera, etcétera? Este rasgo depende curiosamente de un elemento que en la cultura occidental ha sido en principio denigrado porque se le adjudica tan solo un valor negativo: el olvido. La abstracción es la que permitiría al protagonista elaborar conceptos generales o categorías genéricas, pero solo puede ser generada por el olvido, un olvido naturalmente parcial y selectivo, no un olvido absoluto. Ireneo Funes es incapaz de olvidar no solo de los rasgos específicos que le suministra su percepción absoluta y precisa de la realidad, y por lo tanto no puede forjar clasificaciones que conjunten los rasgos comunes de las cosas. Él solo alcanza a percibir diferencias, pero no semejanzas, las cuales de hecho para él no existen. La categoría perro, que él no puede distinguir, se basa en el hecho de que conjuntamos, abstrayendo ciertos rasgos particulares como que son cuadrúpedos, etcétera, etcétera, de diversos animales, y decimos, bueno, aquí hay una especie que tiene tales o cuales características. Funes no solo es incapaz de hacer eso, sino que incluso diferencia entre el perro de las 3 y 14 visto de frente y el perro de las 3 y 15 visto de perfil. En este punto, la fabulación literaria que hace Borges coincide plenamente con las ideas de uno de los más grandes psicólogos de la era moderna, William James, 1842-1910, cuya obra muy probablemente el escritor conocía, ya que su padre era maestro de psicología. En los principios de psicología, ahora 1890, William James había establecido lo siguiente: si recordáramos todo, estaríamos la mayoría de las veces tan incapacitados como si no recordáramos nada. El resultado paradójico es que una condición para recordar es que debemos olvidar. Si no pudiéramos olvidar una prodigiosa cantidad de estados de conciencia y momentáneamente olvidar un gran número de estos, no podríamos recordar absolutamente nada. En suma, es obvio que en Borges, tanto en esta obra como en general en el resto de sus textos, memoria y olvido constituyen una dicotomía indisoluble, son dos caras de la misma moneda, absolutamente interdependientes. Ninguna de ellas puede existir sin la otra. En varias entrevistas, Borges dijo que se le había ocurrido el cuento Funes el Memorioso por su padecimiento de insomnio, que era demasiado frecuente, y definió entonces el texto como una especie de metáfora del insomnio. ¿Por qué? Porque el problema es que el insomnio no se logra solventar si no se llega al olvido, ¿no? Para poder dormir necesitamos olvidarnos y abstraernos de esos estados de conciencia. En su primera descripción de Funes, el narrador construye esta imagen oximorónica del personaje. Pedro Leandro Icuche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres. Luego vienen las comillas: un Zaratustra cimarrón y vernáculo, cierran comillas. No lo discuto, pero no hay que olvidar que era también un compadrito de Fray Bentos, con ciertas incurables limitaciones, ¿no? La frase oximorónica: Zaratustra, cimarrón y vernáculo. La alusión a este mito del superhombre de Nietzsche está mediada por Pedro Leandro Icuche, un escritor uruguayo contemporáneo de Borges, no ficticio,
y remite a Nietzsche, quien en un ensayo titulado De la utilidad y de los inconvenientes de los estudios históricos para la vida, escribió lo siguiente: imaginemos el caso extremo de un hombre que careciera de la facultad del olvido y estuviera condenado a ver en todo un devenir. Un hombre semejante no creería en su propia existencia, no creería en sí, vería todo disolverse en una multitud de puntos móviles. Toda acción requiere olvido, como la vida de todo ser orgánico requiere no solo luz, sino oscuridad. El caso imaginado por Nietzsche es hiperbólico, llevaría indefectiblemente a la disolución del yo, pues el sujeto que sufriera este problema no lograría conjuntar a partir de una percepción diferenciada de la realidad los elementos que le permitieran construirse una identidad o personalidad para sí mismo y para los demás. Borges no ubica su ficción dentro de ese abismo, quizá porque en su pasado Ireneo Funes sí se ha podido construir una personalidad y relacionarse también con el mundo externo, lo cual incluso le sirve como referencia para sus proyectos presentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que Funes, en ese sentido, es un personaje que todavía recuerda el lado nuestro, en esa división que ha hecho el narrador entre Funes y el resto de la humanidad, y que utiliza esa memoria infinita para asociarse con nosotros también. En su historia natural, Plinio el Viejo registró varios casos de memoria prodigiosa que aparecen en el propio texto de Borges. Así se tomó. Y como yo no tengo la memoria de Funes, no me acuerdo de qué sigue. Si no, no tendría ninguna dificultad. Sí recuerdo más o menos que sigue. Yo les decía antes de iniciar la exposición que venía muy confiado porque dije, en el TEC de Monterrey problemas tecnológicos no voy a tener. ¿Cuáles son los casos recordados por el narrador? Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos; Mitrídates el Pato, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio; Simónides, inventor de la mnemotecnia; Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo que escuchaba. Estos ejemplos son repetición de Plinio, quien a su vez tomó varios de ellos de Cicerón. Se trata entonces de registros que carecen de una validación científica. No hay que olvidar que la ciencia es un producto de la modernidad. Pero en el siglo XX sí se documentaron casos de memoria inauditas. Tenemos el caso que reportó el célebre psicólogo ruso Alexander Luria en su libro The Mind of a Mnemonist, A Little Book About a Vast Memory, porque a partir de 1920 él empezó a estudiar a un paciente llamado Soren Cherchevsky, con quien convivió durante varias décadas. Esto está descrito en un libro que salió el año pasado de Rodrigo Urquián, que se llama Borges y la memoria. Luria identifica a este paciente con la inicial S, quien podía repetir sin equivocarse largas secuencias de palabras, números o letras. De hecho, Luria llegó a este paciente gracias a la referencia de la persona que tenía Cherchevsky como trabajador en su tienda, y le mencionó a Luria que ese trabajador recordaba absolutamente todo. Luria confiesa que, pese a haber estudiado a Cherchevsky durante más de 30 años, nunca pudo conocer los límites de su memoria extraordinaria.